A ver, pensemos en esto un momento. Imaginen perderlo absolutamente todo, pero no por haber hecho algo mal, sino, increíblemente, por haber hecho todo bien. Hoy nos vamos a meter a fondo en uno de los misterios más grandes y, pues sí, desconcertantes de la historia, el secreto detrás de la prueba de Job. Arruinado sin causa. Miren, esta frase es el centro de toda la historia. Y lo que la hace tan impactante es quien la dice. No es Job quejándose, no son sus amigos, es Dios mismo. Y aquí, justo aquí, es donde empieza la gran paradoja que vamos a explorar. Y es que esta historia nos confronta con una pregunta que, seamos honestos, resuena en la vida de muchísimas personas. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué a veces parece que el mundo entero se nos viene encima sin ninguna razón aparente? La historia de Job es un viaje directo al corazón de esta duda universal. Ok, para entender la prueba, primero, pero de verdad primero hay que entender al hombre. Así que vamos a entrar a nuestra primera sección, arruinado sin causa y el carácter impecable de Job. A ver, lo que es fascinante aquí es cómo describen a Job. No era simplemente un buen tipo. No, el texto dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, su devoción era de verdad, constante, profunda, sincera. No se trataba nada más de cumplir con ritos. Su vida entera reflejaba una integridad genuina. Y aquí está el punto clave, el que le da la vuelta a toda la lógica que solemos tener sobre el sufrimiento. La prueba de Job no es un castigo, no es porque hizo algo malo. Es una consecuencia directa de su rectitud. Es Dios mismo quien, por así decirlo, presume la fidelidad de Job. Y es justo esa fidelidad la que se pone a prueba. ¡Qué locura!, ¿no? Pero ojo, la historia de Job no solo pasa aquí en la tierra. Para entender de verdad su sufrimiento, tenemos que viajar a un lugar que él nunca vio. Así que entremos a la segunda sección, el escenario invisible, y esa conversación celestial que lo cambió todo. Fíjense cómo empieza todo. Estamos, digamos, en la corte celestial. Se presentan los hijos de Dios, probablemente ángeles, ante el Señor. Y con ellos, ¿quién se cuela? Satanás, el acusador. Y es Dios quien inicia la conversación, destacando lo íntegro que es Job. A lo que Satanás responde con un desafío lleno de cinismo. Claro que te es fiel si lo tienes lleno de bendiciones. Quítaselas y verás cómo te maldice en tu cara. Y ahí es cuando Dios autoriza la prueba. Pero muy importante, establece límites muy estrictos. Y esto nos muestra la tremenda ironía de la historia. A ver, desde el punto de vista de Job, en la tierra, todo es un caos, un sufrimiento repentino que no tiene ni pies ni cabeza. Pero si lo vemos desde la perspectiva del cielo, la cosa cambia por completo. Allá arriba se está viendo una fe auténtica, una fe que se está exhibiendo para la gloria de Dios. Esta pregunta de Satanás es básicamente la columna vertebral de todo el libro. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Es una acusación muy profunda. Está diciendo que la piedad de Job no es real, que es un simple negocio. Entonces la prueba, en el fondo, busca responder a esto. ¿Es posible que exista una fe que no busque nada a cambio? Bueno, regresemos a la tierra, porque las consecuencias de esa conversación en el cielo están a punto de caer, y con una velocidad que de verdad asusta. Entramos a nuestra tercera sección, la fe en la pérdida. La prueba se desata. Y la prueba se desata con una furia que no da tregua. En un solo día llega un mensajero, y luego otro, y otro, cada uno con noticias peores. Primero le roban sus bueyes y asnos. Luego cae fuego del cielo y consume a sus ovejas y pastores. Después se llevan a sus camellos. ¡Pum! La riqueza de toda una vida se esfumó en cuestión de horas. Pero la pérdida de sus cosas era solo el principio. Mientras el último mensajero todavía está hablando, llega otro con la noticia más terrible que un padre puede escuchar. Un viento tremendo derrumbó la casa donde sus 10 hijos estaban de fiesta, y todos murieron. En un solo instante, su familia, su futuro, su legado, desaparecieron. Y cuando pareciera que Job sigue firme en su fe, la prueba se vuelve aún más personal, más física. Satanás lo hiere con una sarna maligna, una enfermedad súper dolorosa y repugnante que lo cubre de la cabeza a los pies. Es un dolor constante, un recordatorio físico y permanente de su ruina total. Y justo aquí es donde la historia da un giro que nos deja helados. Frente a la ruina absoluta, ¿cómo reacciona Job? No maldice, no se amarga. Hace un acto de adoración. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué fuerte! Reconoce el poder de Dios incluso en medio de la pérdida más dolorosa imaginable. Y en medio de ese dolor insoportable, aparece la tentación más peligrosa de todas. Y viene de su propia esposa. Le dice, ¿todavía insistes con tu integridad? Maldice a Dios y muérete de una vez. La sugerencia es clara. Ya basta.
endurece tu corazón contra ese Dios que te ha permitido todo esto. Pero la respuesta de Job a su esposa es una verdadera lección de teología en medio del sufrimiento. No niega el mal que está viviendo, pero lo pone en perspectiva. Pregunta, ¿a poco vamos a recibir de Dios lo bueno y lo malo no? Es aceptar de una forma radical que Dios es soberano sobre la alegría, pero también sobre el dolor. Y a pesar de todo, nos dice el texto, no culpó a Dios, se negó. Hasta ahora hemos visto el por qué y el cómo del sufrimiento de Job. Pero ahora, en nuestra última sección, vamos a explorar el por qué. Entramos a la puerta al conocimiento, el propósito de la prueba. Y esta es la idea central, la que le da un nuevo significado a todo. Para Job, esta prueba terrible no fue un muro que lo iba a destruir. Al contrario, se convirtió en una puerta que le dio acceso a un conocimiento de Dios mucho más profundo, mucho más real. Y esta confesión final de Job lo resume todo de una manera perfecta. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto nos habla de una transformación espiritual increíble. Pasó de saber cosas sobre Dios, de tener un conocimiento como de libro, a de verdad conocerlo, de una manera íntima, personal, a través del fuego del sufrimiento. Entonces, ¿qué podemos llevarnos de este viaje tan intenso? Pues la historia de Job nos deja 3 lecciones que son oro puro. Primero, resistir la tentación de amargarse. Segundo, adorar a Dios incluso cuando no se entienda nada. Y tercero, descansar en la idea de que Dios tiene el control, aun cuando nuestro mundo parezca estar completamente fuera de control. Y así, la historia de Job nos deja con esta última pregunta para reflexionar. ¿Qué clase de conocimiento podría revelarse si se empiezan a ver las pruebas no como muros que nos detienen, sino como puertas que nos invitan a un entendimiento más profundo? Gracias por habernos acompañado en este análisis.